Lo que tengo para compartir con ustedes, y vamos a discutirlo todo junto, está en uno de los capítulos del libro Mentes Peligrosas. Veníamos hablando, David nos habló la semana pasada acerca de la importancia de la libertad y pensar también en que nosotros pregonamos muchísimo la libertad y la libertad que tenemos en Cristo, pero muchas veces se nos hace difícil poder administrar esa libertad y poder sentirnos libres, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que nos aprisionan, nos esclavizan, ¿no? Entonces, pensando en esto, quería que hoy podamos ver una de las variables que creo que atenta muchísimo contra esa libertad que el Señor Jesús nos invita a poder vivir, ¿no? Y por eso quiero que podamos leer algunos versículos de la carta de Primera Juan y después meternos directamente en el tema que tenemos para compartir en esta noche, ¿no? Voy a ir leyendo de a 2 y 3 versículos, por la capacidad de la pantalla, no está separado por ninguna lógica, y cuando ustedes vean algo interesante, deténganme y hablamos, ¿está bien? Sobre lo que crean interesante. Miren, estos versículos, estos 12 versículos que vamos a leer, son una bomba atómica. Yo creo que el gran error que nosotros cometemos muchas veces con respecto a la Biblia, sobre todo en estos pasajes de la Biblia donde yo lo siento que se vuelve íntima, ¿no? Que es una conversación íntima. El gran problema es cuando lo pasamos por alto muy rápidamente y no lo rumiamos, no lo degustamos, ¿no? Es como que yo siempre digo que trabajamos los textos bíblicos como si estuviéramos comiendo chicle, como si estuviéramos comiendo gomas de mascar, en donde comemos y parece que nos estamos alimentando y solo hace a nuestra cabeza simular comida, pero no estamos comiendo, ¿no? A veces el texto bíblico lo masticamos muy rápidamente, sentimos alguna clase de sabor, pero no hay alimento. Rumiar significa comerlo, introducirlo en nosotros, vomitarlo para seguirlo masticando, para volverlo a introducir. Y ese circuito de rumiar es sacarle hasta lo más profundo del alimento para que la palabra quede en nosotros totalmente, ¿no? Así que vamos a ir despacito con estos versículos, no vamos a ir tan rápidamente. No importa si después no nos queda tiempo para ver el resto. Esta primera parte es muy importante para pensar justamente en esa libertad, ¿no? Dice, queridos amigos, nada más y nada menos que Juan, ya grande, ya un apóstol de mucha experiencia, ya quedó esa imagen del joven apóstol del grupo, ya es un hombre apesado, con mucha sabiduría, con mucho camino recorrido, ¿no? Y dice entonces en esta carta, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, ¿no? Ustedes digan cuándo paramos, ¿está bien? Pero me interesa mucho cómo Juan, pudiendo haber escrito un montón de cosas, se detiene a rememorar la última conversación que Jesús tuvo con todos los discípulos. Digo que fue la última conversación que Jesús tiene con todos los discípulos porque todavía estaba Judas. Y no es un dato anecdótico que esa conversación, perdón, que Jesús tiene con todos los discípulos esté Judas incluido, y es en el aposento alto, la última cena que comparte con ellos antes de ir a la cruz, y Jesús ahí les lava los pies y les dice un nuevo mandamiento los doy, ámense como entre ustedes como yo los he amado, etcétera, etcétera. Ya conocemos toda esa historia, y Juan pareciera de que hace toda una carta para explicar ese evangelio, en el evangelio, el mismísimo Juan, cuando escribe el evangelio, en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, ámense como yo los he amado. Juan utiliza ese extracto, ese versículo que pasa tan desapercibido para escribir toda una carta. Entonces hay una sabiduría enorme y no tenemos que dejarla pasar tan fácilmente. Queridos amigos, y utiliza el término amigos, que después le va a dar una importancia enorme, porque Jesús, justamente en esa última charla, dice, ya no los llamo más siervos, sino que los llamo amigos, ¿no? Entonces Juan utiliza otra vez, para mí hay que leer Juan 13 al 17 con la primera carta de Juan en conjunto, ¿no? Queridos amigos,
sigamos amándonos unos a otros. Es como que Juan dice, no dejemos de hacerlo por más que cueste, ¿no? Dice, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿no? A mí esto me impacta, como Juan, teniendo tantas posibilidades de legitimizar quién sería cristiano y quién sería cristiana, ¿no? Deja de lado totalmente todos los demás análisis y resume que es un hijo de Dios, o podríamos parafrasearlo, y esto cae por mi responsabilidad si parece demasiado liberal, decir que todo cristiano o toda cristiana es cristiano o es cristiana, o literalmente es hijo de Dios o hija de Dios, si hay amor, ¿no? Y yo digo, wow, porque para nosotros en la vida práctica de la comunidad, de la iglesia, del cristianismo, pensamos que es cristiano quien cumple otras variables, ¿no? Mucho más fácil de cumplirlas, como por ejemplo quien se congrega, quien tiene dones, quien está sirviendo en la iglesia, quien ofrenda, quien Quien hizo diezma, una oración de fe, que quien aceptó a hace la Jesús. oración de fe, ¿no? Quien está bautizado, o quien habla en lenguas. Es decir, nosotros hubiésemos puesto otras variables, ¿no? Quien levantó esa mano y pasó al frente diciendo esa oración, ya con eso sos cristiano. Y Juan no tiene, pero ni remotamente en cuenta ninguna de esas variables. Pareciera que no le interesa ninguna de ellas, porque lo resume en que como Dios es amor, quien tiene a Dios tiene que tener ese amor, ¿no? Entonces me parece que Juan eleva la variable de quién es hijo de Dios o hija de Dios a un nivel mucho más alto, más sublime, ¿no? Porque podés tener todos los demás, diría Pablo, y si no tenés amor no sos nada, ¿no? Y a la vez le abre la puerta a gente que quizá nosotros no consideramos, no sé, como que esto fue lo que me llamó la atención, que todo el que ama es un hijo de Dios, no importa si, no dice todo el que ama y cree en Dios, no es todo el que ama. No sé cuánta gente quizá nunca escuchó hablar de él, pero ama y hace tanto por otros y lo está viviendo, él lo está experimentando. Es increíble porque Juan se vuelve liberal, ¿no? Y vuelvo a repetir que estamos frente a un Juan maduro. Este mismo Juan es el Juan que pidió a Jesús o le propuso a Jesús que él podía hacer descender fuego y consumir a todos los samaritanos, y que Jesús le responde, ¿qué tenés en tu corazón, hermano? ¿Qué clase de espíritu tenés para decir algo así? Ese mismo Juan joven es el Juan que ya apesumbrado se vuelve liberal, podríamos decir, y dice, en realidad todo el que ama es un hijo de Dios. Y me parece muy interesante lo que decís, Jenny, porque no, acá el orden de los factores sí altera el producto. Porque no dice que todo hijo de Dios es el que ama. Porque en todo caso ahí podríamos decir que no cualquiera que ama conoce a Dios, ¿no? Acá lo que dice es al revés. El que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿no? Puede haber un conocimiento de Dios muy liberal, ¿no? Es decir, porque puede haber una persona que nunca levantó la mano ni hizo la oración del pecador, de la aceptación a Jesús, y conoce a Dios. Qué bueno hubiese sido en esa carta poder haber levantado la mano nosotros a decirle, perdón, Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Esto significaría que si alguien no se congrega, pero que conoció a Dios porque se conectó con ese amor, ¿no? Que para mí es un amor con mayúscula, ¿no? No es el amor típico romántico que nosotros conocemos, es otro tipo de amor, podría ser cristiano, podría ser llamado hijo de Dios o hija de Dios, aún no yendo nunca a una iglesia evangélica? ¿No? Qué linda pregunta hubiese sido en este momento para hacerle a Juan. Yo creo, pero de toda seguridad, que Juan hubiese contestado con mucha sabiduría. ¿Qué cosa? Yo creo que hubiese dicho, no respondo preguntas estúpidas. Tengo cosas más importantes que hacer. Es como si Juan hubiese dicho, pero por supuesto,
¿quién se cree dueño de Dios? Ninguna institución puede adueñarse del Señor. El Señor es más grande que cualquier institución, ¿no? Así que ninguna iglesia podría decir, este no conoce a Dios o esta no aceptó a Jesús porque no pasó por mi institución, ¿no? Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, ¿no? Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, aún cumpliendo un montón de requisitos institucionales. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él, ¿no? ¿Algo que quieran rescatar de estos versículos? Pues yo diría que respecto a lo último que dijiste, dice también que en alguna parte recuerdo que dice que cuando... Entonces, qué bueno es que si bien es cierto, o sea, no ver como los que se congregan como una... Es la hermana de Luisa. Nube aparte, no es como una nube aparte, sino que se congregan para encontrarse con el amor de Dios, para manifestarse entre unos a otros. Yo a muchos no los conozco, pero los veo y los siento como si fueran de toda la vida. Entonces, cobra importancia para mí la frase, todo el que ama es hijo de Dios. Y si los hijos de Dios que se aman y aman, se reúnen, Dios está con ellos. Entonces, cobra como una importancia el hecho de congregarse. Sí, yo lo que creo es que para mí. No estamos diciendo de que no sea importante, yo creo que lo que estamos diciendo es que para mí es un medio y no un fin el congregarse, es un medio para poder estar en comunidad, es un medio para poder adorar a Dios, no es el fin en sí mismo. Por consiguiente, el hecho que yo me congregue no me hace algo, sino que me produce algo, ¿está bien? Es decir, yo no soy cristiano porque me congrego en una iglesia evangélica, ¿no? Al congregarme en una iglesia evangélica puedo practicar mi cristiandad, puedo aprender de mi cristiandad, pero no me hace cristiano. ¿Está bien? Esa me parece la gran diferencia. Y yo creo que en muchas oportunidades hemos dado a entender que el congregarse te hace, es decir, en lugar de que te produce, ¿no? Por el otro lado, tiene cierta lógica lo que dice Juan. ¿Saben por qué? Porque solo hay una cosa que Satanás no puede imitar. Todo lo demás lo puede imitar. Hasta los dones lo puede imitar, grandes enseñanzas lo puede imitar, hasta la caridad lo puede imitar, el ayuda al prójimo lo puede imitar, el poder de hacer milagros lo puede imitar, grandes predicaciones las puede imitar, pero hay algo que Satanás no puede imitar y es lo que hace que sea solo una característica de Dios y es el amor. El amor es imposible de ser imitado por Satanás. Por eso el amor es la clara señal de que nosotros podemos demostrar que somos cristianos. Todo lo demás es imitable. ¿Está bien? ¿No? Así que tiene cierta lógica lo que dice Juan. Y el congregarnos es muy importante, pero vuelvo a repetir, para mí es un medio para poder crecer, para poder expresarnos, para poder compartir. No es el fin en sí mismo, ¿no? De hecho, podemos no congregarnos y tener el amor de Dios, y podemos congregarnos y aprender a poner en práctica el amor de Dios, ¿no? Lo que dice acá Juan es, el amor es la clave para darnos cuenta si somos. ¿Está bien? Que también lo dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? Es la misma lógica, que podemos tener todo, pero si no tenemos amor, nada somos. Sigo un poquito, otros versículos, ¿no? Nadie jamás ha visto a Dios. Jenny quería decir algo. Sí, es una pavada, pero que hay una frase que escuché hace 1000 años, que seguro la escuchaste, que es la que dice, amor se deletrea acción. Y a mí siempre ese versículo, el de que Dios mostró cuánto nos ama, enviando a su Hijo, ¿no? Como que Él hizo algo. Como que no solamente es Dios te ama, sino que Dios te ama tanto que Él hizo. Porque si no, como que sería...
no sé, o sea, como una frase muy vacía, ¿no? Tipo, sí, Dios te ama. O sea, nos ama tanto que se acercó, que abrió como, o sea, acortó la brecha, nos abrió camino, todo, como que Él hizo. Y lo mismo va para nosotros, como que a veces hablamos mucho de amar, de lo que es amar y todo, nos volvemos muy filósofos o muy teológicos en el amor, pero en la práctica nos cuesta, como que, bueno, o sea, yo hablo de mí, que a mí muchas veces es como primero yo y mi semana y cómo estuve yo y qué cansada que estoy y me olvido de los que están alrededor. Sí, quizás el amor no es romántico, ¿no? Como yo lo mencionaba el otro día, que no es un amor romántico, un amor que queda como una especie de sensación de romanticismo. El amor es sacrificio puro. Por eso me parece que está muy bien puesto por Juan, que para hablar del amor habla del sacrificio, de que Dios se sacrificó a sí mismo enviando a su Hijo, ¿no? El amor de Dios es un amor que se sacrifica, ¿no? Y cuando hablo de sacrificio no me estoy refiriendo a arrancarnos un brazo, me estoy refiriendo a abandonarnos a nosotros mismos y ponernos al servicio de los demás, ¿no? En amor, ¿no? No como una obligación, sino como un acto de generosidad, ¿no? ¿Sí? Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Me parece genial cómo Juan nos obliga a rumiar estos versículos y nos obliga a volver a legitimizar la comunidad. Recuerden que esta carta para mí tiene el gran objetivo de volver al centro, ¿no? Es decir, como vuelvo a repetir, es una extensión del Evangelio de Juan desde el 13 al 17, donde Jesús habla desde el lavamiento de los pies hasta sean uno para que el mundo crea, ¿no? Esa gran conversación de Jesús, con textos espectaculares, y Juan vuelve a esto y les vuelve a decir que nadie jamás ha visto a Dios, como que todos estamos en una misma condición, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. En una oportunidad, yo lo dije y creo que está en el libro también Mentes Peligrosas, que si nosotros hubiésemos invertido la misma intensidad, importancia y espacios de libros y prédicas de hablar del poder que puede tener un cristiano, hubiésemos invertido en cómo deberíamos habernos amado, ya con eso hubiese alcanzado para conquistar el mundo. Yo creo que al mundo no le interesa el poder que nosotros podemos tener y nuestra unción como hijos de Dios si no hay amor de por medio. Yo creo que están más deseosos de ver que nos amamos que de ver qué iglesia magnífica tenemos. ¿Saben por qué? Porque si es por la cantidad de música, es mejor ir a un concierto de Coldplay. O si es la cantidad de show que podemos mostrar, ahorren y en algún momento de su vida vayan a Disney. O si es la sensación que podemos tener en un culto, no hay nada más grandioso que el Cirque du Soleil. Todo eso es multiplicable, es copiable. Lo que no puede copiar el mundo, vuelvo a repetir, es el amor. En ese pequeño grupito donde vos te sentís amada o amada, ves a Dios. Lo demás puede estar, lo demás puede no estar, es anécdota. Lo que no puede faltar es esto, ¿no? Que haya una comunidad que se ame de manera incondicional, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Estamos ahí abiertos. Y Dios nos ha dado su espíritu, dice, como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos, y ahora damos testimonio, de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Por supuesto que nosotros declaramos que Jesús es Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios.
y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. No es perfecta la iglesia, sino es perfecto el vínculo que nosotros construimos en ese amor. Es decir, nosotros vamos a cometer un montón de errores, pero si nos amamos, esos errores son exhortados, restaurados, acompañados, para que el vínculo se vuelva perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. La iglesia tiene que mostrar a Jesús y vivir en este mundo siendo la expresión del amor de Jesús. Y vuelvo a repetir, eso no significa que no tengamos errores, vamos a tenerlos, ¿no? En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ese temor al castigo, ¿no? Ese temor al juicio. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y todo muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y acá es donde quiero detenerme. Una de las cosas que habló David la vez pasada y quería como engancharme para seguir hablando sobre esto, tiene que ver con el temor a la libertad, ¿no? Basado en el libro de Erich Fromm, David nos contó algunas cuestiones que estuvieron muy interesantes sobre el miedo a la libertad. Esa sensación de necesitar encajar la libertad en ciertas reglas, y él nos habló del autoritarismo, nos habló, ¿no? del legalismo, y cómo nosotros necesitamos encerrar la libertad por el temor que nos genera, ¿no? Y yo creo que llevado al mundo de la espiritualidad cristiana, la palabra libertad nos causa mucho temor, ¿no? Si alguien dice tenemos que ser libres, rápidamente decimos, bueno, pero esa libertad tiene que estar condicionada a reglas, porque si no caemos en el libertinaje. Es decir, nos cuesta analizar la libertad desde ese espacio sin temor, ¿no? Y por eso entonces quiero compartirles lo que escribí en el libro Mente es Peligrosa, que tiene que ver con la religiosidad fóbica. Está bien, es uno de los capítulos del libro Mente es Peligrosa, por si alguno después quiere profundizarlo, pero no podemos hablar de la libertad sin descuidar el temor que nos genera la libertad. ¿Está bien? ¿No? Entonces, no sé si alguien quiere decir algo antes de entrar en este tema rápidamente de a que yo llamo religiosidad fóbica. No sé si alguien quiere compartir algo. Si alguien quiere compartir algo. Sí. A mí siempre me llama la atención que Dios nos amó primero. O sea, es Dios siempre el que nos da el ejemplo con la entregar a Jesús para que muriera por nosotros. Siempre es, como decía Jenny, el actuar. Siempre hay un ejemplo que Dios nos da para que nosotros hagamos como Él nos amó. Entonces, no es como una idea de nosotros, sino es un don, un regalo de Dios siempre. Dios nos amó primero. Eso es lo que me llama la atención de él. Sí, porque no nos podemos jactar que nosotros aceptamos a Jesús, ni nosotros descubrimos a Dios o nos hemos acercado a Dios. La Biblia dice de que Él nos buscó primero y que no hubiésemos podido nunca habernos acercado a Dios si Dios no se hubiese revelado primero a nosotros. Es decir, es un privilegio que nosotros podamos pensar en Dios. Si Dios no se hubiese mostrado, nosotros no hubiésemos tenido la capacidad de poder conocer a Dios. Hubiésemos inventado dioses de lo ya conocido. La luna, las estrellas, el sol, la naturaleza, el cosmos, nosotros mismos, ¿no? Es decir, etcétera, etcétera. Hubiésemos usado las imágenes que nosotros tenemos cercanas, pero no hubiésemos haber podido llegar a ese Dios imposible de pensar porque es tan grande si Dios no se hubiese revelado, ¿no? Si Él no nos hubiese buscado primero. Por eso es muy oportuno lo que dice Juan, ¿no? Muy bien. ¿Por qué digo que la religiosidad es fóbica?
Cada vez que nosotros nos queremos conectar con el término de libertad, rápidamente se enciende un mecanismo que nos defiende justamente de no caer en el libertinaje, y es la religiosidad. La religiosidad vino a ocupar el lugar del temor. Si cuando nosotros decimos que no tenemos que ser religiosos, lo que estamos queriendo decir es que no podemos construir una estructura que encierre a Dios, que lo domine a Dios en reglas, en normas, ¿no? Basado en el temor. La religiosidad es sinónimo de miedo. No existe un religioso libre. El religioso está constantemente con temor a ser castigado. Cada vez que ustedes vean una estructura que se impone a nuestra libertad, van a encontrar religión, ¿no? ¿Está bien? Uy, ¿cómo me gustaría, no sé, estudiar en la universidad? Tené cuidado de lo que estudias, ¿no? ¿Cómo me gustaría trabajar en una organización? Tené cuidado donde te metes. Voy a comprar un libro de filosofía. No, tené cuidado que la filosofía... Es decir, siempre hay escondido el temor, ¿no? ¿Querías decir algo, Jenny? Sí, no, y que no conformes con eso, o sea, no digo con vivir en temor, como que creo que la religiosidad también hace que el otro, o sea, como que lleva al otro a vivir así, porque como que le termina queriendo imponer el miedo o traspasando el miedo, sin ser conscientes quizás, o no sé, pero como que están viviendo algo que no les hace bien, no se dan cuenta y quieren invitar a otros a vivir de esa forma. Ah, sí, eso es interesantísimo. Una vez en la universidad, me acuerdo que yo estaba hablando con una de mis compañeras, saben que al estudiar psicología uno tenía el 90% de los compañeros eran mujeres, y estaba hablando con una compañera y ella me hacía preguntas acerca de cómo yo vivía mi fe, ¿no? Y esto era a colación de que, porque el primer día, en una materia que se llamaba Psicología General, un muchacho al cual yo conocía se presentó, porque la profesora nos hizo poner en un grupo y que cada uno dijese algo acerca de sí mismo. Todos decían, hola, me llamo no sé cuánto, vivo en tal lugar, estoy estudiando psicología. Esto fue el primer año de las primeras clases. Por tal cosa, este chico lo que dijo es, yo soy cristiano evangélico, quiero decirles que tienen que aceptar al Señor Jesús si no se van al infierno. Y no solamente estoy yo acá para llevarlos a los pies de Cristo, para que se arrepientan y se humillen, sino que está Adrián, él me conocía porque yo trabajaba en una librería cristiana en la zona, está Adrián que también en este momento va a tener una oración para que todos ustedes se arrepientan por sus pecados. Y yo me quedé como... Y lo que yo le dije es, no cuentes conmigo. Él después me encaró en el recreo y me dijo por qué me había avergonzado del Evangelio y de Jesús frente a todas esas personas. Y yo no me había avergonzado del Evangelio y de Jesús, me había avergonzado de él, no de Jesús. Y yo no estaba queriendo que nadie se convierte, estaba queriendo no asociarme con un tipo de religiosidad. Y de hecho se lo veía muy temeroso, porque acá tenemos que tener cuidado por todo lo que nos van a enseñar, ¿no? Es eso, ¿no? Y bueno, esta compañera me hizo preguntas con respecto, porque me dijo, ¿cómo lo dejaste ahí pagando? El muchacho, digo, es que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de actitudes, porque falta el respeto, y Jesús no es así, ¿no? Y entonces me acuerdo que ella me dijo, sí, a mí me llama la atención de que todo lo que él dijo, jamás yo me sentiría seducida a seguir un cristianismo, una religiosidad como la que él presentó. Increíblemente, quien está basado en la esclavitud de la religiosidad y el temor no es atractivo, pero te invitan a algo que no les funciona, ¿no? Es decir, si yo hoy tengo que conocer a Jesús conociendo a algunas iglesias cristianas, digo, no, jamás sería cristiano viendo cómo viven los cristianos, ¿no? Atacándose con muy poco discernimiento, con muy poco amor, llenos de reglas, no pudiendo respetar al otro. ¿Quiere un cristianismo así? ¿De qué manera? ¿No? Si solamente cumpliríamos estos pocos versículos, estos 12 versículos de primera carta de Juan, con eso alcanzaría para que el mundo realmente se sintiera seducido, porque ¿quién no quiere ser amado y quién no quiere estar en una comunidad que te va a cuidar hasta el último momento de tu vida, no importa lo que pase con vos, ¿no? Así que sí, tiene que ver con
con esta religiosidad basada en el castigo no es seductora para nadie. No sé si alguien quiere decir algo. Si no, le explico por qué yo sitúo a la religiosidad como fóbica. La fobia, ¿no?, se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional. Y este miedo intenso, desproporcionado e irracional construye mecanismos para poder contrarrestarlos. El fóbico o la fóbica tiene un miedo irracional y desproporcionado, lo inunda y hace un montón de ritos y mecanismos para contrarrestar ese miedo. No lo enfrenta, lo esquiva el miedo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo fobia a las lapiceras, porque esto es increíble porque uno puede tener fobia a cualquier cosa. ¿Está bien? Saben que es muy común fobias a cosas totalmente ilógicas, ¿está bien? Si yo le tengo miedo a los lapiceros, en lugar de trabajar mi miedo y enfrentarme con el lapicero, hago un montón de ejercicios que me esquiven la posibilidad de enfrentarme con un lapicero. ¿Está bien? Entonces, no sé, agarraría el lápiz con guantes, no sé, lloraría, me desmayaría, esquivaría, no podría entrar a una librería porque seguramente me voy a encontrar con lapiceros. Hago un montón de acciones que esquiven el parapeto fóbico, que es todo lo que se construye alrededor del elemento fóbico. ¿Está bien? ¿Sí? No sé si conocen algunas fobias irracionales. ¿Alguien conoce a alguien que tenga fobia a cosas irracionales? Que nos pueda compartir. No den nombres por las dudas. Yo tengo una cuñada, que le tiene miedo, que le tiene miedo a los botones. Bien, no le sí. gusta nada con botones, entonces ni una blusa, ni un vestido, nada, no puede estar con Luisa gente iba a compartir lo mismo, una amiga, lo mismo. Bueno, nadie murió por tener botones en sus ropas, pero fíjense qué irracional que es el temor a los botones, ¿no? No me acuerdo el nombre, si alguien lo puede googlear rápidamente, están todos los nombres en Google, cómo se llama, pero hay gente que no se pone, ¿cómo se llama? Abrojo le decimos nosotros, pero no utiliza cierres, pero no compran nada que tenga botones. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Ahí lo están googleando para decir. Mientras tanto, ¿alguien sí conoce otra fobia ¿A diferente? botones puede ser? ¿Cómo? ¿A botones la fobia, dice? No, debe tener otro nombre. Dice a botones la fobia, como el nombre indica, es un miedo de botones. Ok, bueno, ok. Ah, compunofobia. Ahí está. Pero Es eso, ¿no? Ok. ¿Alguien conoce otras fobias? ¿O alguien tiene alguna fobia o conoce a alguien que tenga alguna fobia? Adri, Sí. ¿te escucha? Yo conozco personas que le tienen... Se cortó ahí. Se cortó, no estamos escuchando. Vamos a ver si se reanuda. Bueno, pero pueden conocer aracnofobia, ¿no? Fobia a las arañas, que tiene cierta lógica, ¿no? Fobia a los espacios abiertos, fobias a la gente. Mi hermana tiene, no sé si será una fobia, pero si hay cualquier cosa que se entre en movimiento, está arriba de ella, no se tiene que ir, no le gusta, se pone incómoda. Sí, o ¿Cuál los sería? ventiladores, obviamente. Pues si hay una lámpara colgando y vos le pegás y la movés, no le gusta Sí. nada y como que se tiene que alejar de ahí. Y no la puede mirar porque se marea. Ok, bueno, ahí tienen, sí. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, Vicentico, el cantante argentino, tiene fobia a los chorros de agua. Entonces él no se puede bañar en una bañadera, tiene que bañarse mojando un trapo y pasándose un trapo, porque el chorro es fóbico. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Fíjense cómo el temor condiciona. Cómo el temor puede lograr que nosotros
construyamos una imagen tan peligrosa de objetos totalmente irracionales. ¿Está bien? Y lo que hace la fobia es coarta la libertad. La persona fóbica pasa a ser esclava de la fobia. Obviamente que no es lo mismo tener fobia a una lagartija, que quizás nunca en tu vida vas a estar frente a una lagartija, a tener fobia a las nubes del cielo. Entonces casi seguro de que no puedas mirar nunca al cielo porque tenés fobia a las nubes. Hay gente, y lo voy a decir que, pero hay gente que le tiene fobia al algodón. ¿Está bien? ¿No? Y yo lo sé porque de chico, cuando me peleaba con esas personas, iba con el algodón y lo perseguía para hacerlo sufrir. Y este es mi hermano, ¿no? Mi hermano tiene fobia al algodón. Entonces, cuando yo era chico, como yo ya sabía que no sabía lo que era una fobia, pero sabía que le tenía miedo, asco, ¿no? Repulsión al algodón, corría con un pedazo de algodón para tocarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Hay gente que tiene fobia a los agujeros y entonces si se te hace una cicatriz como un hoyo en las manos o en el cuerpo, le agarra como, ay, ¿no? Una repulsión, no me acuerdo cómo se llama eso. Hay gente que hay fobia para todas las cosas. Acá creo que hay mensajes, vamos a ver. Bueno, Nair dice que el padre de ella casi mata a alguien con el botón de una camisa apretada en la zona de la panza. Bueno, esa es otra fobia, otro tipo de fobia, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, entonces, miren este texto que recién leíamos en primera Juan. Esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Voy a parafrasearlo, ¿no? Que el amor perfecto que se da en la comunidad, recuerden que Juan habla del amor que nos tenemos que tener los unos a los otros, ¿sí? Los versículos anteriores que recién leímos. En ese amor perfecto que se da en la comunidad, en la iglesia, no hay temor, no hay fobias, no hay posibilidad de tener fobias. Porque el amor perfecto, al tener un amor en comunidad, expulsa toda fobia. Si tenemos fobia a algo, es por temor al castigo. Y esto es importante. No me estoy refiriendo a las fobias que nosotros tengamos, sino a la religiosidad, ¿eh? Si tenemos fobia religiosa, si tenemos religiosidad, es por temor al castigo. Siempre el religioso tiene miedo al castigo. Si no diezma, Dios lo va a castigar. Si no leyó la Biblia esta semana, se aleja de Dios, ¿no? Si no está en comunión, algo malo le va a pasar. Siempre hay un castigo inminente. Y esto muestra, cuando hay un castigo inminente en la religión, muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios jamás nos castigaría porque no leímos la Biblia esta semana. ¿Está bien? Porque entonces la leeríamos por temor al castigo, no porque deseamos leerla para que eso sea una bendición en nuestras vidas. El miedo es el peor enemigo de la fe. Pedro se hunde después de haber caminado por las aguas por miedo. Muchos creen que tienen que seguir a Dios por miedo, tienen que congregarse por miedo, tienen que diezmar por miedo, tienen que estar constantemente cumpliendo reglas por miedo. El miedo es el peor enemigo de la fe. Pero vamos a ver algún tipo de fobias religiosas. La primera fobia que quiero, y esto está bueno que ustedes lo escriban, lo pongan en algún papel. La religiosidad es pantofóbica. Toda persona religiosa, legalista, que en lugar de estar en el perfecto amor que echa fuera todo temor, está basado en la religiosidad y que está el castigo constante, es pantofóbica. ¿Por qué? ¿Qué significa panto? Todo. ¿Qué es fobia? Temor. El pantofóbico le tiene temor a todo. Por consiguiente, la religiosidad pantofóbica es el temor a todo lo que puede suceder sin nuestro control, ¿no? Si estudias en la universidad, es temor.
Si tenés amigos no cristianos es temor. Si estás leyendo un libro secular es temor. Si escuchás música que no sea cristiana es temor, ¿no? Todo se convierte en diferente, es generador de temor, ¿no? Tener una comunidad abierta es temor. Amar a los demás es temor. Fíjense que siempre la religiosidad es pantofóbica, ¿no? A ver acá. Tripofobia es el miedo a los agujeros. Sí, muy bien, ¿no? Está bueno, ¿no? Muy bien, entonces fíjense que toda religiosidad es pantofóbica. Cuando alguien les diga, tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello, ¿viste? Que está basado muy en el temor y no hay libertad, porque la libertad expulsa. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, y entonces no hay fobia, no hay castigo, y la libertad está puesta en nosotros para que nosotros podamos bendecir a los demás. Un poco la conclusión que sacó David la semana pasada. La libertad no es una posibilidad de maltratarnos a nosotros mismos. Por eso no existe libertinaje, porque el libertinaje es el descontrol de la libertad. Por consiguiente, quien es el libertino queda preso de sus propias pasiones. Volveríamos entonces a la esclavitud, no seríamos libres. En cambio, el que tiene libertad para poder pensar de manera diferente. La religiosidad pantofóbica no te permite pensar libremente, porque si pensás libremente podría ser peligroso, ¿no? Si escuchás a ciertos pensadores, eso es peligroso, ¿no? Si te vas de una iglesia a otra, ya eso es peligroso. La cantidad de líderes que condicionan a la gente diciéndoles lo que tienen que pensar, lo que tienen que leer o lo que tienen que hacer es enorme, porque de esa manera se convierte esta libertad pantofóbica en una libertad totalmente controlada. ¿Está bien? Donde no sería libertad, sino que estaríamos esclavos justamente de reglas y de que nos digan lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que pensar. ¿Se entendió entonces la religiosidad pantofóbica? ¿Escucharon alguna vez a algún religioso pantofóbico decirte, tené cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, no pienses así, no vayas a tal lugar? No? Bueno, ¿no? Obviamente, quienes están en una iglesia bautista ven a los pentecostales como peligrosos, quienes son pentecostales ven a los hermanos libres como peligrosos, quienes son hermanos libres ven a los bautistas como peligrosos, todos tienen miedo de todo el mundo, y el miedo es justamente al castigo, al error, a que las cosas salgan mal, ¿no? Cuando notemos alguna de esto, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Vos tenés pantofobia. Lo que te está pasando es que tenés pantofobia, ¿no? Está bien, que es el temor desmedido a todo que puede ser peligroso, ¿no? ¿Opiniones sobre esto? Me hiciste acordar que en un campamento unos chicos pusieron un sapo en la pieza y mi hermana, que vos ya conocés y que ya conté la historia, nos hizo a todas. Era mi primer como campamento grande, yo tenía 13 años y mi hermana dijo que Dios le había revelado que el sapo ese se había usado para brujería, entonces teníamos que renunciar a un montón de cosas. Nos hizo renunciar a mí dijo, tenés que renunciar a las películas de Disney que viste, y tipo me hizo renunciar a los Simpsons, al Rey León, no sé, a cualquier cosa. Era como, no sé, una locura. Después yo le dije, Dios, perdón, porque ni sé a lo que renunciaba, no lo hice consciente. No lo dije de verdad, le dije después, pero como que un temor me dio a mí. Yo esa noche no podía dormir, un miedo. De hecho, en ese tipo de situaciones uno no tiene que pensar en lo que se está diciendo, sino pensar en lo que no se está diciendo. Es decir, no es tan peligrosa una enseñanza donde alguien te diga, cuidado que este sapo puede estar lleno de brujería, sino lo que no se dice a través de esa enseñanza, y es que Dios se vuelve tan chiquito que un sapo puede ser más importante que la mismísima presencia de Dios sobre tu vida, ¿no? Entonces parece que el sapo entregado a Satanás, que esto es cierto que puede suceder, obviamente pasa a ser más importante que el poder de Dios para protegerte. Entonces fíjense que no es tanto lo que decimos, sino lo que no decimos, lo peligroso, ¿no? Pero sí, imagínense que, miren, mi mamá está acá para no dejarme mentir. Cuando nosotros íbamos a una iglesia ahí en Banfield, saben que no te permitían que vos ores con imposición de manos con otra persona, no te permitían. Solamente lo podía hacer el pastor y ciertos líderes.
porque si no vos podías llegar a cometer algún error orando por un hermano si ponías las manos. Increíble, porque la Biblia nos enseña cuando hay un enfermo, ustedes que son hombres de fe, mujeres de fe, pongan las manos sobre el enfermo, unjanlo con aceite y sanará. Es una atribución bíblica que por temor no la podías hacer, ¿no? Entonces, si alguien veía orando por un hermano, lo mirabas, hasta que si veías que iba a levantar la mano, inmediatamente suspendías la oración de esa persona. ¿Esto es así, Ma? ¿O estoy mintiendo? ¿No? En la iglesia donde yo iba también era así. No podías orar. Perfecto. Sí. Miren el temor que se generaba a orar los unos por los otros. Es decir, ¿no? Tenías que estar en santidad para hacerlo. Claro, como si alguien, vuelvo a decir lo mismo, no es lo que decimos, sino lo que no decimos. No es el problema que sea santo el que tenga que orar, sino lo que no estamos diciendo es que si ves a orar por alguien es porque es santo. Increíble, ¿no? ¿Quién era santo entonces para poder orar por los demás? Es lo peligroso. Yo creo que hasta ahora es así. Hasta ahora es así, me imagino, ¿no? La religiosidad pantofóbica está entre nosotros. Pensando en esto de que el religioso es pantofóbico, ¿cómo entenderían este pasaje entonces? Esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa al todo temor. Si tenemos miedo es temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Cómo asociarían este pasaje con lo que recién dijimos, que la religiosidad es pantofóbica? Es decir, que le tiene temor a todas las cosas. ¿Cómo lo asocian? Y que las personas que son capaces de incorporar la religiosidad es que no conocen a Dios, no conocen el amor de Dios y todo lo que trae encerrado el amor de Dios. El amor de Dios, por lo que vimos, es evidencia de conocer a Dios, es evidencia de convivir con Él, y Él nos dio su espíritu como prueba. Entonces, al tener el amor de Dios, el temor desaparece. Exacto. Entonces, fíjense que este versículo destruiría todo argumento relacionado con la pantofobia. Juan diría, un religioso pantofóbico o un cristiano pantofóbico no está conociendo el amor de Dios porque todavía experimenta el castigo. ¿Está bien? Me hizo acordar cuando yo era chico, en esta misma iglesia cantábamos un corito que decía: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cantábamos: hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Increíble, te decían: hay libertad, pero no te podés mover, hay libertad, pero no podés hacer, hay libertad, pero no le pongas una guitarra eléctrica, hay libertad, se puede el pandero, pero no la batería. Es decir, era una libertad media extraña, ¿no? Era una libertad encerrada en un montón de temores. No sé si se acuerdan de ese corito. Pero bueno, no solamente la... Sí, Jenny. No, que ahí Nair compartió algo que escribió, que puso que cualquiera ore por vos y te ponga las manos en la cabeza y te transmita sus espíritus. Que sí, a nosotros, me acuerdo que en una juntada con chicos de la congre en la que estábamos ya hace varios años, nos dijeron, vino una vez un chico que estaba recién empezando a venir y una de las chicas nos dijo: tengan cuidado con quien invitan a sus casas porque no saben qué espíritu trae. Y uno se había tirado a dormir en nuestra cama y también tengan cuidado porque la cama es sagrada, como que era todo muy así. Sí, de hecho, yo he tirado un montón de objetos que empezaba a sentir que había algo que está influenciando en el ambiente espiritual de mi casa. Y vuelvo a repetir, no es tanto lo que decimos y lo que no decimos. Y hay objetos que pueden influenciar en el ambiente espiritual. ¿Está bien? ¿Sí? Hay gente que se dedica a hacer trabajos para destruirnos. Eso es lo que estamos diciendo y es cierto. Lo que no estamos diciendo es que entonces Dios parece ser tan débil que un solo objeto puede destruir toda la protección de Dios sobre tu casa, ¿no? Es decir, Dios pasa a ser muy, muy débil para este tipo de lógica. Por consiguiente, te genera un temor que salís a buscar objetos y salís así, ¿no?
¿Está bien? Pantofobia. Pero también la religiosidad es logofóbica. ¿Qué significa la logofobia? Logos es palabra, fobia es temor a las palabras. ¿Saben que existe una pantofobia? Existe gente pantofóbica al que le tiene miedo a que todo se salga de su control. Existe gente logofóbica. Yo descubrí esta palabra cuando estaba estudiando y cursé en el Moyano, en el neuropsiquiátrico Moyano, donde había una señora que tenía logofobia. Era logofóbica, ¿no? La logofobia existe, es el temor a las palabras, pero no es tanto a las palabras, sino a que ciertas palabras la persona las sienta como peligrosas. ¿Está bien? ¿Sí? Es el temor despedido al encuentro con las palabras. Hay personas que dicen, ay, no me digas tal cosa, ay, no me lo cuentes, ay, no quiero que me lo digas, ¿sí? Y se instala una fobia, ¿no?, hacia el encuentro con ciertas palabras. ¿Está bien? ¿No? Esa es la logofobia, ¿no? Es decir, podés hablar, pero cuando siente que ciertas palabras pueden generarle algún castigo o algún temor, aparece la logofobia. No me lo digas, no lo quiero escuchar, no lo quiero decir. Esa es la logofobia. ¿Por qué decimos que la religiosidad es logofóbica? Porque la religiosidad se encuentra con la palabra de Dios, pero la desdibuja la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Te aparecen un montón de palabras, de textos bíblicos que aseveran que entonces la religiosidad, pero tenés cuidado porque tal cosa, la Biblia dice en un lugar no sé qué cosa, pero después cuando vos le hablás acerca de la palabra, esquivan la palabra de Dios con una libertad impresionante. Por ejemplo, hay una logofobia para todo lo que tiene que ver con enjuiciar a un hermano. Te dicen, sí, está en la Biblia, pero pueden juzgar a un hermano o una hermana con una liviandad, y eso que la Biblia enseña que no se debe juzgar, ¿no? No importa, parece que esos textos no los vieron, ¿no? Pueden castigar a un hermano cuando saben que no se puede castigar. La Biblia enseña a no castigar, la Biblia enseña a amar al diferente, sin embargo van a agredir al diferente con mucha vehemencia, porque son logofóbicos. Hay ciertas partes de la Biblia que parece que les resbalan. ¿Está bien? El religioso es logofóbico. Hay ciertas partes de la Biblia que le dan un sentido al cual no quieren saber nada. De hecho, cuando empezás vos a hablar del amor, te dices, sí, estos hablan del amor porque no quieren tener reglas. No hablamos del amor porque no queremos tener reglas. Hablamos del amor porque sin amor no somos cristianos. ¿Está bien? Sí, pero ¿qué pasa con las reglas? Está bien, ¿no? Te vienen con el castigo, con las reglas, con todos los mandatos, ¿no? ¿Está bien? Así que fíjense que existe una religiosidad logofóbica. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Fer dice que la religiosidad de los que no están listos para esta conversación, seguramente. Seguramente. ¿Cómo entendemos la religiosidad logofóbica? Que ciertos textos, sobre todo lo que tiene que ver con amar al diferente, amarnos unos a los otros, que no tenemos que estar sujetos a las tradiciones, todo el libro de Gálatas casi es anulado por el logofóbico, pero sí te hablan del Antiguo Testamento con Dios, es Dios de venganza, y mirá que porque hicieron tal cosa fueron destruidos y Dios destruyó al pueblo. Es decir, algunos sectores de la Biblia son, pero exprimidos hasta el máximo, y otros sectores parece que no los tienen en cuenta para nada, ¿no? Tienen en cuenta muchísimo ciertos textos y desestiman otros totalmente, ¿no? ¿Cómo entendemos entonces al cristiano religioso logofóbico con este texto de Juan? ¿Cómo lo asociamos? Creo que la clave también está en esto que dice del temor al castigo. O sea, como que en lugar de tener un Dios al que disfrutan, ¿no? Que disfruten del amor, de la gracia, todo el tiempo están teniendo miedo al castigo. Exacto.
y enseñan el castigo como una manera de acercarse a Dios. Sí, Marcos Witt tenía una historia, creo que él decía que estaba en un estacionamiento y se le acercó una mujer que le gritó, y se le puso a gritar en la cara, arrepiéntete, como que gritaba así como loca, decía como, nunca jamás me voy a encontrar a Dios por alguien que me grite así. Claro. De hecho, ahora Jesús Adrián sacó una canción muy linda, una canción, se las recomiendo, muy linda la letra, pero me puse a ver los comentarios. Es increíble como algunos cristianos, llamándose cristianos, le ponen cosas horribles. Y son cristianos. No es gente que no es cristiana. Esa persona tiene que ser logofóbica para poder escribir así. Es decir, ¿en qué momento se te ocurrió que un cristiano puede tratar a otro de esa forma? Aún si vos sostenés que está equivocado, sostenés lo que quieras sostener, que se volvió ecuménico, que ese texto no habla, esa letra no habla directamente de Dios, ¿desde dónde, desde qué texto de la Biblia podés castigar a alguien de esa forma, ¿no? Escribir cosas tan horribles, ¿no? Es decir, tenés que ser logofóbico, tenés que anular parte de la Biblia para poder creer que estás en lo correcto. ¿Está bien? Al ser tan agresivo. Cuando empezó la pandemia circulaba una imagen que no sé si vieron, que decía como que quisieron aprobar la ley del aborto, no sé qué, y ahora fíjense, vino una pandemia y no afecta a los niños, los únicos que no sé qué, o sea, como que no son afectados son los niños, en cambio mueren, bla, bla, como que yo decía, ¿quién va? O sea, como que siguen pensando que Dios es el Dios que manda pandemias mundiales para castigar y todo, o sea, como que la visión de Dios que quedó es la del Dios que castiga del Antiguo Testamento. Sí, claro. De hecho, cuando muchos se rasgaban las vestiduras porque querían volver al templo y tener cultos presenciales, qué sé yo digo, pero ¿realmente estamos en una pandemia donde millones van a morir y nosotros estamos preocupados porque no nos permiten ir y cantar en un salón encerrados todos juntos? ¿Esa es nuestra preocupación? ¿No es nuestra preocupación la cantidad de gente que va a morir? Digo, qué logofóbicos que somos. ¿Está bien? Porque nosotros tendríamos que haber dicho, no importa que tengamos los templos cerrados, quédense tranquilos que el Señor está en tu casa, el Señor está con vos, hacé culto familiar, hacé culto en las redes sociales, si total no necesitamos estar encerrados en un lugar físico, porque eso lo dice la Biblia. Imagínense que el Señor dijo, este mismo templo lo voy a destruir y voy a armar otro nuevo. Se refería a que iba a destruir el templo físico y iba a armar un templo espiritual. De hecho pasó eso, ¿no? Y que nosotros no necesitamos estar sujetos a lo material, que el Espíritu de Dios nos da la libertad de trascender los espacios físicos. No podemos estar congregados, quédense tranquilos que nos vamos a congregar de otra manera. Sin embargo, en lugar de haber hecho eso, nos volvimos tan logofóbicos, anulamos tantos textos bíblicos, que pasamos a defender cuestiones ridículas. ¿Está bien? Y los grandes líderes dijeron esto. Los grandes líderes dijeron cosas de este tipo. Para que eso suceda, tenemos que estar muy sujetos al castigo. Si no estamos en un lugar físico, no vamos a recibir de Dios, ¿no? Ese temor, ¿no? ¿Está bien? Paso a otra. La religiosidad no es solamente pantofóbica, no es solamente logofóbica, sino también es optofóbica. ¿Qué significa opto? Abrir los ojos. ¿Qué es fobia? Temor. El temor a abrir los ojos no tiene tanto que ver con el temor a abrir los ojos así físicos, sino tiene que ver al que podamos conocer cosas nuevas. Hay gente que tiene fobia a todo lo nuevo. ¿Está bien? El religioso es optofóbico porque no le vengas con una idea nueva, no le cambies la rutina, no le modifiques la doctrina, no, es decir, todo lo que se hace, y nosotros creemos que estamos haciendo cosas bíblicas, pero en realidad estamos haciendo cosas modernas. Las cosas que enseñamos como conservadoras y tradicionales, cuando hablamos de nuestra tradición, nos estamos diciendo que son cosas de hace 100 años, no son cosas de la época de Jesús. Ojalá nos comportáramos como la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva era una comunidad que buscaba la unidad de todas las cosas, que vendían las cosas y trataban de todos estar cuidados. Ojalá fuésemos la iglesia primitiva, aún con sus errores, pero hacemos cosas tradicionales. Quien defiende la corbata
La corbata es un símbolo moderno, es un símbolo de un par de décadas atrás. La iglesia primitiva no tenía ni corbata. O que la mujer tiene que estar en falda o pollera. La falda es de hace 100 años atrás, no es de la época de Jesús, porque en todo caso tendríamos que andar nosotros, no sé, con turbantes y ¿cómo se llaman? Túnicas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que nosotros, para poder pensar en algo nuevo, cuando yo digo que la iglesia necesita una reforma, Lutero hizo una reforma de una parte de lo que tendría que haber hecho, se tiene que venir otra reforma, y hay gente que le causaría un temor que alguien diga, no hagas esto. Yo fui una vez a una iglesia que se estaban peleando por el púlpito, porque estaban dejando un púlpito como de 100 años de caoba, todo de madera, y estaban poniendo un púlpito de acrílico porque querían darle una imagen más moderna a la iglesia, y la iglesia se dividió por el púlpito. ¿Está bien? Se dividió, ¿no? Y me acuerdo que yo fui a ese culto donde encima se sentaban de un lado de lo de madera y de otro lado del acrílico, y me acuerdo que una hermana dirigía el culto, y en esa iglesia yo estaba para predicar acerca de la hermandad, del perdón, porque la iglesia estaba totalmente dividida. Me habían invitado, no me acuerdo si me invitaron los de madera o los de acrílico, pero alguno de los dos grupos me invitaron, y seguramente si me invitaron los de madera, los de acrílico me odiaban, y si me invitaban los de acrílico, los de madera me odiaban, porque mirá lo que trajeron los de acrílico este predicador, o mirá lo que trajeron los de madera este predicador. Increíble, ¿no? Miren, hay que ser pantofóbico, logofóbico, optofóbico, para que una iglesia se divida por el material que está hecho el púlpito. Y saben que muchos decían, pero ¿cómo vamos a sacar este púlpito que tiene la presencia de Dios de tantos años para poner algo así como modernoso de acrílico? Y los otros decían, ¿cómo vamos a tener ese púlpito de tantos años en lugar de buscar una renovación de parte de Dios? El tema es que ninguno de los dos abría los ojos. ¿Saben por qué? Porque si abrís los ojos, nunca jamás podrías dividir una iglesia por un elemento tan irrisorio que es como de qué está hecho el púlpito, ¿no? Y muchos decían que la presencia de Dios estaba en ese púlpito, en esa plataforma. Cuando la iglesia primitiva no tenía ni púlpito, no existía el púlpito. El púlpito es griego. Saben que en todo caso, para los que dicen que la Navidad es pagana, el púlpito es más pagano que la Navidad, porque desde el púlpito hablaba el lugar del supuesto saber griego. Está bien, es más griego que judío. El judío no tenía púlpito. De hecho, en las sinagogas se compartía la palabra, no había un púlpito, no había una plataforma, ¿no? Todo eso es griego. Entonces, fíjense que el abrir los ojos no tiene tanto que ver con el abrir los ojos materiales, sino con la capacidad de enfrentarnos a que las cosas pueden ser diferentes. ¿Está bien? A pensar que podemos hacer las cosas diferentes a cómo las hacemos. Esa capacidad reflexiva, esa capacidad de toma de conciencia, de discutir, de poner en duda las cosas de cómo las hacemos, es justamente abrir los ojos. Tiene que ver más con un pensamiento filosófico el abrir los ojos que con algo lógico, ¿está bien? De algo físico. Entonces la optofóbica tiene que ver con el temor a la toma de conciencia. Los que vienen queriendo hacer cosas diferentes, si te encontrás con un religioso optofóbico, te va a anular, porque hacer las cosas diferentes, estos pensamientos modernos que vienen ahora, son peligrosos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo entendemos entonces este pasaje con alguien optofóbico? De hecho, este pasaje sería totalmente discutido por un optofóbico, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay castigo si no cumplís con la ley. Al contrario, el temor es bueno para que estés en los caminos de Dios, ¿no? Es decir, el optofóbico no entendería que justamente donde hay temor no está Dios. Entonces, bienvenidos sean todas aquellas personas que nos animen a repensar, bienvenidos sean todas aquellas personas que nos ayuden a ver las cosas diferentes, ¿no? Bienvenidos sean los César Soto, bienvenidos sean los, no sé, tírenme nombres, ¿no? Bienvenidos sean los Ulises Oyarzún, que nos animan a pensar las cosas diferentes, ¿no? Por más que después sea un error, algunas cosas no importa. Podemos nosotros examinarlo todo y retener lo bueno sin temor.
¿Alguien que quiera decir algo sobre esto? Yo pienso que a nosotros nos han enseñado casi siempre toda la vida pues a tenerle temor a Dios, ¿no? Y a pensar siempre, yo no sé ustedes, pero yo sí me he sentido muchas veces como que con esa persecutoria de no estoy haciendo las cosas bien o con lo que tú estás expresando ahí del temor a Dios, ¿no? O del temor. Y eso no es tan fácil de quitarse de un día para otro, o sea, es como tratar de comprender cuán grande es el amor de Dios y en ese caso esta frase de que el que tiene temor es porque no ha experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, como dice Juan en el versículo. Entonces, si nosotros tenemos miedo es porque muchas veces no hemos experimentado profundamente el amor de Dios, porque si supiéramos cuánto nos ama Dios no tendríamos miedo. Sin embargo, yo sí, muchas veces he tenido miedo, no sé si ustedes, pero yo sí. Ahora, mira, muchos a mí me han dicho, te tatuaste, yo tengo varios tatuajes, te tatuaste, ¿no tenés temor de Dios? Claro que tengo temor de Dios, pero tengo temor de Dios, por eso no te insulto, pues si no te mandaría al infierno, porque tengo temor de Dios. Es decir, tengo temor de Dios si no tengo amor, no que no tengo temor de Dios si me tatúo. Para mí, si te tatuas lo mismo, no te tatúes, no te tatúes, tatuate. Si totalmente el temor de Dios tiene que ver con no tener amor por un hermano, por una hermana. Es decir, si yo voy a criticar a un hermano, ahí se enciende el temor de Dios. Digo, che, si critico a este hermano no lo estoy amando, si lo ofendo no lo estoy amando, si pongo algo en las redes sociales agrediéndolo, como decía Jesús Adrián Romero, ahí sí me tendría que agarrar el temor de Dios. Increíblemente, los religiosos no tienen temor de Dios para lastimar a otro, pero sí tienen temor de Dios si no ofrendan. Y qué raro, ¿no? Es decir, me parece... A mí por lo menos yo me sentí identificada con Luisa en la parte de que quizá hay cosas que es difícil como sacarse. A mí me pasaba mucho de, no no hice mi devocional los últimos días, entonces me da vergüenza, me da miedo como acercarme a Dios, entre comillas, ¿no? Pero como este temor de qué va a pensar de mí, que estos días no oré y que no, o hice esto, entonces ahora no me puedo acercar, como ese temor que es religioso, porque uno tiene tan incorporado que de repente tenés que haber cumplido con ciertas cosas para acercarte en lugar de saber que tenés libre acceso y que viene por la religiosidad, pero es un temor por miedo a esto, tenemos temor quizá al castigo de como no hice esto bien, no me puedo acercar porque me va a castigar o no sé, no me va a hablar o me va a decir qué mala sos, no sé. De hecho, miren lo que es el temor a Dios, que yo creo que yo le tenía más temor al pastor que a Dios. Es decir, tenía más temor al pastor que me saque de las tareas que yo hacía con mucho amor y mucho compromiso, que para colmo era como que todos los que estábamos muy comprometidos con la iglesia, pasábamos horas y horas a la semana en cuestiones para que la iglesia funcione, éramos más castigados que el que no venía nunca, ¿no? Era increíble. Entonces le teníamos más miedo o temor al pastor que nos discipline o nos regañe que al mismísimo Dios, ¿no? Era increíble. Y una vez un jovencito a mí me dijo, no, pero mi pastor me cuida mucho espiritualmente. Cada vez que me ve me dice así, mirando a los ojos y con el dedo, me dice, ¿tuviste alguna experiencia espiritual esta semana? ¿No? Y yo me quedé mirando como diciendo, eso no es cuidar, eso es generar temor. Porque vos le podés responder, no, la verdad que no tuve. Si vos le respondés, no tuve ninguna experiencia espiritual en la semana, él te exhortaba. Entonces los chicos decían, sí, no sabés, leí la Biblia, el Señor me habló, no sé, le inventabas algo para que no se enoje, ¿no? Entonces a veces generamos más temor a la iglesia institucional que al mismísimo Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. El temor a Dios no es este miedo irracional al castigo. El temor a Dios tiene que ver con que no amemos, porque si yo no amo, no conocí a Dios. ¿Está bien? Y si genera una comunidad basada en el castigo,
estoy generando una comunidad que no va a conocer a Dios. Adri, en un congreso que vos hablaste, ¿viste los de Alterados? De Amílcar, habló una vez también Fer Altare, que me acuerdo que a los adolescentes les dijo algo que yo ya pasaba la adolescencia, pero me quedó grabado, que les preguntó qué cara creían, con qué cara, qué cara creían que ponía Dios cuando los miraba. Como que él dijo, la mayoría de ustedes seguramente va como, o sea, piensa que Dios los mira y dice, hoy no, este va bien, o que esté con cara de enojado. Y él dijo, pero Dios los está esperando así, con los brazos abiertos. Y no se me olvidó más porque es tal cual, como que creo que la religiosidad lo que te termina haciendo creer es que Dios te mira como esto, como, uy, este de nuevo, mira, está lo que se mandó, bueno, esto como que está enojado, que está decepcionado, frustrado, y nunca que está contento con nosotros. Recuerden que el logofóbico que esquiva algunas partes de la Biblia le da un sentido que le corresponde al castigo, el celo de Dios, temor de Dios, todas esas palabras, el castigo de Dios, cobran un sentido basado en el temor, no en el amor. Porque quien tiene el amor de Dios, el celo de Dios es cuidado, es exclusividad, es tenerlo Dios en el primer lugar. El temor de Dios es que vos puedas estar realmente conectado con ese Dios y con su amor. ¿Está bien? Es no hacer nada equivocado hacia tu hermano. ¿Entiendes? Y el castigo de Dios es inexistente porque tenemos un abogado. Es decir, tenemos un abogado que dio la vida por nosotros. ¿Está bien? Entonces el castigo de Dios no cobra el sentido exactamente igual al que tiene la religiosidad optofóbica. ¿Está bien? ¿Sí? Y la última, para terminar, la fronemofóbica. ¿Qué es fronemo? Pensar. ¿Qué es la fobia? Temor al pensamiento. ¿No? Es el temor al pensar y sobre todo al cambiar la manera de pensar. En el Moyano también me había encontrado con una paciente que era fronemofóbica porque tenía miedo que alguien le incluya algún pensamiento. Constantemente estaba diciendo, no me hagas pensar, ¿está bien? ¿Sí? Vos me estás poniendo una idea diferente, es decir, dentro de su psicosis, obviamente, ¿no? Tenía un temor totalmente irracional al que alguien le genere una manera de pensar diferente. El religioso es fronemofóbico justamente porque niega la posibilidad de pensar. Los cristianos no tienen que pensar, por eso hay directivas, por eso hay formas obligadas de pensar y nadie puede venir a hacerte pensar diferente. El que piensa pasa a ser peligroso. ¿Está bien? Los jóvenes que van a la universidad empiezan a pensar de manera diferente, traen preguntas, las preguntas pasan a ser peligrosas, porque justamente hay fromenofobia. ¿Sí? Entonces, si vos vas con un pensamiento, te anulan rápidamente y de hecho te dicen, tené cuidado con lo que te están enseñando. Y vos de última podés decir, bueno, mira, si hay algo que siento que no es de Dios, que el Señor me guíe, porque vuelvo a decir lo mismo, no es tanto lo que decimos, sino lo que no decimos, ¿no? Si el Espíritu de Dios está sobre vos y es el que te guía toda la verdad, ¿por qué creer de que un hombre va a tener más poder que el mismo Espíritu? En todo caso, si hay algo que pensando diferente vos te alejarías de la verdad, tenés el Espíritu Santo que es más poderoso que todos nosotros juntos, obviamente, y que cualquier mala enseñanza para guiarte a la verdad. Nair, ¿querías decir algo? Hola, ¿cómo andan? Estaba pensando en eso de que de lo de no pienses diferente, ¿viste? A mí en mi caso, yo recuerdo, por ejemplo, que, no sé, mi papá, entre otros, mi viejo, que ahora es otra persona, pero en ese momento mi papá me decía, vos no tenés que pensar, vos tenés que obedecer, ¿viste? Claro. Y era como un reto así muy, muy claro, ¿viste? Pero en la iglesia en la que yo me crié, se repetía muchas veces eso, ¿viste? Entonces como así directo, el mensaje era directo, y claramente eso cuando sos chico te empieza a molestar, te empieza a hacer ruido, ¿cómo que no tengo que pensar? ¿Viste? Pero bueno, quería aportar ese...
Bueno, justamente en esos casos vemos fronemofóbica. ¿Está bien? La fromenofobia tiene que ver con que todo lo que, si alguien piensa, en algún momento se va a descarriar. ¿Viste? Si alguien piensa, en algún momento va a pensar mal, va a desviarse. ¿Existe esa posibilidad? Sí existe, pero vuelvo a decir, si tenés el Espíritu de Dios, tenés a aquel que te guía a toda verdad. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, vuelvo a lo mismo para cerrar, ¿no? La religiosidad es fóbica justamente porque nos obliga a estar en tierras seguras, que tiene que ver justamente con los parámetros del castigo, de la religiosidad. No podemos aceptar al diferente, no podemos pensar de manera diferente, no podríamos hacer algo diferente. Todo lo que salga de los estándares establecidos que están propensos al castigo. Si tenés cuidado, no lo hagas, ¿no? Y lo que enseña la Biblia es que si nosotros armamos una comunidad basada en que Jesús es el centro, el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, el Espíritu Santo que va a estar en la comunidad, y si nosotros nos dedicamos a amarnos los unos a los otros, ¿no? Eso echa fuera el temor. Con eso alcanzaría y sobraría para armar una comunidad. Después solo nos queda llevar las cargas los unos a los otros, acompañarnos al crecimiento, estar pendiente de las necesidades de la comunidad, pero lejos estamos de armar una lista interminable de reglas absurdas, de los cuales si alguien escucha una música que no es cristiana, se viste de una determinada manera, va a festejar un cumpleaños, se va a una fiesta para fin de año o algo por el estilo, lee un libro que sea secular o va a ver una película de Disney, que todo eso se genera castigo, nos vamos a encontrar con religiosidad, porque está basado en el peligro asociado seguramente a alguna de estas fobias que nosotros recién vimos. Porque en esta clase de amor, donde está el amor perfecto de Dios, una comunidad que se ame, vuelvo a repetir, leamos los pasajes anteriores, lo que vimos al principio, que está basado en que el amor de Jesús se vea reflejado en la comunidad, amándonos y sosteniéndonos los unos a los otros. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo a alguna de estas fobias, ¿no? Es porque tenemos miedo al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Así que abrí los ojos con total libertad, pensá de manera diferente con total libertad, andá al encuentro de la Biblia con total libertad, uno de esos pasajes abandonados que te animan a pensar diferente, ¿no? No le tengas miedo a la gente que piensa diferente a vos, no le tengas miedo a hacerte amigos de gente que quizás tiene otra religión, tiene otra manera de pensar. Al contrario, donde haya necesidad de Dios, ahí debemos estar, y que la comunidad esté basada en el amor de Dios y que todos nos amemos los unos a los otros.